Informativo Mira TV está en ti. Contar con su amable audiencia. Me han tomado desprevenida, pero es que mi invitado es una persona tan interesante, con tanta sapiencia y sabiduría, que no he parado de hablar con él desde que llegó y de disfrutar, por supuesto, de su grata presencia, la cual vamos a contar nosotros también. Espero que sea tan grata para ustedes como lo es para mí, nuestro buen amigo, el profesor Nelson Chiti Larroche, quien es político, escritor y abogado venezolano, pues con posgrados, con una cantidad de estudios universitarios espectaculares en todos los temas, una persona que ha viajado mucho. También fue diputado del Congreso Nacional por el Partido Social Cristiano Copey, obviamente es copeyano, todavía, ¿verdad? Sí. Aún. Y es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela, todavía, ¿verdad? Sí. Aún. Pese a las circunstancias de lo que significa ser profesor en Venezuela, que me gustaría que habláramos de eso un poquito, profe. Bienvenido y gracias por tomar de su valioso tiempo para venir a conversar con nosotros en Mira TV. Bueno, primero que todo debo agradecer la generosidad con que la anfitriona me trata. Dijo muchas cosas muy gentiles que le agradezco especialmente. En segundo lugar, yo creo que sí, en efecto, cuando tú eres profesor tienes una sintonía, una sincronía con la dinámica que el país conoce, porque lo ves en dos perspectivas, un rato en lo que pasa en la calle, en lo que te llega, con el contacto pues con la gente, con los muchachos, con los jóvenes, con sus expectativas, con sus dudas, con sus interrogantes. Pero de otro lado, tienes que preparar una visión del mundo, tienes que apuntar a suministrar, a aportar los conocimientos en los términos que puedan ser útiles para ellos, con sobriedad, porque no te puedes apasionar en demasía. Uno no trata de convertir al alumno en otro de lo que es uno mismo, en un clon intelectual del docente, sino que por el contrario lo que quieres es auspiciar y promover y sensibilizarlo a él para que piense. Ahora, ese es el trabajo pues que intentamos hacer ahora en la Universidad Central de Venezuela, en la cual tengo, por cierto, dando clases desde 1979. ¿Cuántos años implica entonces? Bueno, serán 40 años. 40 años. Unas cuantas generaciones han pasado por ahí. Así es. Ahora, eso implica que el profesor Nelson Chiti maneja la historia de este país de primera mano, porque ahí se ha gestado. Por ahí seguramente habrán pasado muchas de las personas que han tomado las decisiones que están precisamente cambiando o ejecutándose y se ejecutaron durante todos esos años. Muchos a lo mejor por no pasar precisamente han cometido errores, pero eso no es el tema de hoy. El tema es la universidad. La universidad en este momento de crisis de Venezuela, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cuál es digamos, el trato biológico con la Venezuela real? Bueno, primero que todo, la universidad es la Venezuela real. Ahí están los muchachos, pero también están aquellos que ya han servido al país y han calificado como para traer al escenario, al espacio público universitario, sus conocimientos. Y hay sobre todo la consideración compartida y comunitaria de la vida del país. La universidad y la ley de universidades es muy clara al respecto, tiene un rol que cumplir para Venezuela y es la de orientar, guiar, ofrecer su concurso para ayudar al país a encontrar los caminos, para eventualmente asistirlo en el tiempo de las dificultades. Y yo siento que todos tenemos que admitir que Venezuela vive la hora de todos los peligros.
Entonces la universidad, que también está en peligro, que sufre, que ha venido siendo afectada, presupuestariamente asfixiada y además perseguida por el intento de ideologizarlo todo que hace la clase política gobernante. ¿Ha logrado de alguna manera tocar ese intento a la universidad o todavía existe ese espíritu rebelde del universitario? Todavía hay rebeldía en la universidad, y más que rebeldía, hay el deber patriótico de cuidar a la verdad. Quedan pocos escenarios en Venezuela en que la verdad pueda deambular cómoda, unos y otros atribuyéndosela, disputándosela, y en todo caso todos ofreciéndole respeto y culto a la búsqueda de la verdad, que es lo propio pues del ambiente universitario. Que es lo único que puede ser objetivo, porque todo lo demás es subjetivo. La búsqueda de la verdad, y bueno, subjetivo porque cada quien tiene su visión del mundo, ¿no? Había un poeta, hubo un poeta que vino de Venezuela, José Bergamín, que decía: si yo fuera objeto, fuera objetivo. Pero como soy sujeto, soy subjetivo. Claro, es que muy sí. difícil no mirarla cada cual con su prisma. Incluso el fenómeno es advertido por el receptor desde su perspectiva, sesgado pues un poco por su composición cultural, intelectual, espiritual, emocional, histórica, sociológica, racial, religiosa, en fin. Somos cada uno, como Kant nos enseñó, un fin ya. Y en consecuencia, usted y yo, y seguramente la gente que nos escucha, que nos mira, cada uno es ya una unidad capaz de valorar, de discernir, de cotejar, de escudriñar, de opinar, de sentir y de tener en consecuencia una verdad que él siente que lo confirma en toda su complejidad en el camino de lo veraz, de lo cierto. Acuérdate que la primera aproximación de la verdad es sensorial. Creemos que la verdad es lo que veo, lo que toco, lo que escucho, lo que percibo, pero hay una verdad más trascendente, que es aquella que nos viene por el espíritu. Los justnaturalistas decían que los derechos nuestros venían con el paquete del niño que nace. Allí ya estaban pues insertos en ese corazón y en esa conciencia chiquitica, pero que luego va creciendo y va madurando los valores fundamentales de la humanidad. Y muy apegado y precisamente a lo que significan los valores y la verdad. Me gustaría que usted nos analice una situación política que vive nuestro país, que tiene sus reminiscencias éticas bien interesantes, porque hay verdades que son las mismas verdades para cada uno y cada quien las asume, y el venezolano está en medio de una situación política muy extraña, quizás rayando en términos caóticos. Y es, por ejemplo, el hecho de que hay varios poderes públicos, hay dos personas que se autocalifican como presidentes, hay dos asambleas nacionales, bueno, 3 con la constituyente. Eventualmente se ha dicho, de acuerdo a los pronósticos políticos, que podrían estar cohabitando en Venezuela 3 consejos nacionales electorales, uno el que está, el otro el que digan un sector de la oposición, el otro sector de la oposición, o sea, una cosa, sí, caótica. Pues usted creo que califica correctamente lo que vive Venezuela. Venezuela vive un caos institucional. Venezuela no puede decir que el señor Maduro sea el presidente, porque evidentemente carece de legitimidad de origen. Todo el mundo sabe que las elecciones que se hicieron pues partieron de una base: evitar que los que podían competir con él lo hicieran, inventando desde una Contraloría sesgada, con un hombre que está allí, pero que los anteriores igualmente, que es militante del partido de gobierno, y que violentando la Constitución y la ley se permite inhabilitar a quien él le parece, por asuntos que no sé qué haríamos precisamente
con los dignatarios públicos que son del PSUV, que se atreven a muchas cosas administrativas realmente que lo harían pasibles pues de ser investigados y tal vez algo más reo de un comportamiento contrario a la buena administración de un padre de familia, que es la que se corresponde con la cosa pública, como dirían los romanos. Pero no solo eso, es que los venezolanos sabemos que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho las cosas debidamente. Ese Consejo Nacional Electoral no es imparcial, como debería serlo. Ellos están allí para que los venezolanos expresen soberanamente sus criterios, sus pareceres, escojan pues aquellos que serán sus representantes y no para ellos meter sus manos, orientar, ofrecer ventajas a uno, menospreciar o disminuir a los otros. Todo eso es lo que hemos visto en el caso de la última presumida elección de Maduro, que fue simplemente pues una gruesa y grosera manipulación, un fraude. A los efectos, un fraude, pero que está materializado, que tiene el poder, ostenta el poder efectivamente. Bueno, tiene parte de, yo diría, domina el escenario, porque no tiene el poder, porque no cuenta, seriamente hablando, con la aquiescencia. Y ese poder que él tiene no releva de un ejercicio legítimo, sino, bueno, tiene a los militares sosteniéndolo, asociados al poder. Hoy en día en Venezuela no hay un gobierno de civiles, mi distinguida, apreciada, inteligente anfitriona, es un gobierno de militares. Todo lo que tiene que ver con la decisión económica está en manos de los militares. Todo lo que tenga que ver con compra, adquisición y comercialización de una serie de bienes está en manos de los militares. O sea, que usted es de la tesis de que en Venezuela la única manera, porque con militares todo está pegado a la guerra. Si los militares mandan, ¿cómo salen los militares? Pues los militares, si no son civiles, los civiles con votos. Claro, los militares a veces tienen que salir porque reciben los empujones de la historia. Yo tengo el sentimiento que aquí va a pasar algo parecido. Esto no puede tener una continuidad en la cual los que vienen haciéndolo muy mal sigan allí. Caramba, Venezuela tiene hambre, tiene sed, tiene miedo, ha perdido la confianza y la fe. Se nos fueron nuestros hijos. No tenemos tantas cosas que es necesario para vivir como una persona humana digna. Eso tiene que tener fin. Y yo creo que en cualquiera de estas tardes, noches, pues tendremos una reacción del cuerpo político y de todas las familias que lo integran, incluso la familia militar, para convenir pues con aquellos que están al frente de la gestión oficial, digamos, en que cesó su oportunidad y debe venir un relevo inmediatamente para salvar al país, que vive, como te dije hace un rato, y perdona, la hora de todos los peligros. En el marco de toda esa reflexión que usted hace, profesor, a nivel internacional, este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió al Congreso de su país y precisamente habló del tema de Venezuela, le dio un espaldarazo a Guaidó. No lo había recibido antes y mucha gente criticaba y tenía cierto prurito por ello, pero posteriormente pues le dio un saludo y un espaldarazo y reconoce a Guaidó como el presidente de Venezuela. ¿Qué lectura le da a nuestro invitado Nelson Chiti Larroche a este hecho? ¿Cómo puede vincularse este saludo en el Congreso de la República por parte del presidente Trump a Guaidó, en tanto la aspiración que tienen muchos venezolanos es que se resuelva la crisis que vive nuestro país? En la próxima parte, la reflexión de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestro invitado, el profesor Nelson Chiti Larroche, político, escritor y abogado venezolano,
está hoy con nosotros. Recuerden que esta entrevista también usted la podrá ver a través de gentedehoy.com. Les invitamos a visitar nuestro portal en internet, nuestro canal en YouTube y por supuesto suscribirse también para que reciban todas estas entrevistas. Profesor, quedamos para que usted nos analice el tema de Guaidó. Está en el marco de una gira internacional, de acuerdo a algunas encuestas, luego de tener un porcentaje muy interesante de aprobación, ha ido bajando. Sin embargo, esta gira pareciera que le ha dado un cierto respiro a esa, digamos, a esa tesis política, ese planteamiento político que hace él, durante una ovación o varias ovaciones que le han hecho en algunos escenarios a nivel mundial. Varias personas le han solicitado intervención. De hecho, en Estados Unidos pasó. Él siempre se ha mantenido un poquito reticente con ello, nunca ha sido abiertamente proclive a esa tesis. Sin embargo, pues dice que todas las cartas están sobre la mesa. Para muchas personas, el hecho que una persona se diga que es presidente del país y no tiene, por ejemplo, la Fuerza Armada, que es lo que tiene Maduro, no tiene la administración y la resolución de los problemas, es algo extraño más durante un año. Entonces la gente se desilusiona y dice, bueno, pero este presidente ¿de dónde y para cuándo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Venezuela vive una tragedia, como los griegos nos mostraban. Son esas situaciones en las que tenemos que aprender, comprender y entender lo que realmente le pasa a la sociedad. A veces lucen dramas. Hay dramas que se parecen mucho a la vida real. Venezuela vive, como dijimos hace un rato, muchos peligros. El primero es que ya no imperan en Venezuela los derechos humanos, ni impera un sistema democrático, ni tampoco tenemos un régimen constitucional. Ahora, cuando usted está diciendo esto en un programa como este, ¿se siente en peligro, profesor? Pues cualquiera que vea las estadísticas del mundo. En lo personal, ¿cree que por decirlo puede ser objeto de persecución? Cuando el hijo suyo vaya para una fiesta este fin de semana y diga que hoy visitó una muchacha por aquí o por allá y sean las 12 de la noche y no haya llegado, usted me va a comprender lo que le estoy diciendo. Nadie ha dejado de ser víctima del AMPA en la Venezuela de estos últimos años. Y eso tiene mucho que ver con descomposición social, crisis de valores. Pero además no tenemos la estructura, la armadura, el esqueleto institucional cumpliendo su rol, que realmente no es otro que asegurar que la Constitución y la ley se lleven a cabo, la libertad ciudadana se garantice y los derechos humanos sean tratados de manera a asegurar la calidad de la dignidad de la persona humana. Eso lo hemos perdido. En Venezuela tenemos situaciones de hecho. En Venezuela se mata a un opositor y se lanza. ¿Y cuál cree usted que sea la situación de Guaidó? ¿Qué es lo que analizamos? Guaidó es el último resquicio que le queda al ideal republicano. ¿Así de dramático lo ve? Yo lo veo así. Bueno, agregaría uno más, tal vez no es el único. El otro son dos instituciones, la misma Asamblea Nacional que acaba de ser herida, apuñaleada por algunos de sus miembros, y el otro es la universidad. Porque ¿quién podría enjuiciar políticamente al poder si no es el centro para la reflexión y el análisis donde se reúne la representación del pueblo y la universidad? Y la resolución de los problemas. ¿Se está discutiendo la resolución del problema que vive Venezuela en la universidad? Sí. Las posibles soluciones, porque todos sabemos que tenemos una crisis. Sí, la universidad se hace muchas preguntas. Atención, que eso no significa que las respuestas sean tomadas en cuenta, sean tenidas en consideración. Pero cuando usted ve un hombre profesor universitario, modesto, sencillo, humilde, por cierto, como José Guerra, que por dar opiniones y por dejar ver, digamos, romper el velo y descubrir para la gente lo que es una muy mala gestión de política monetaria, una muy mala gestión de política económica, porque la gente no se puede engañar. Eso está muy mal en Venezuela. ¿Hay inflación? ¿Hay hiperinflación? Usted sabe que sí. Antes el dólar era muy malo, era pecaminoso.
radioactivo, decía en su... El país está dolarizado de facto. Y hoy en día, pues además el mismo presidente dice que ahora Bueno no el dólar. importa, pues que está muy bien, pero lo cierto es que el país vive un proceso de desconstitucionalización y de desmoronamiento institucional. Allí, en ese orden, es que noto que la situación actual hackea la República. ¿Qué es Guaidó? Un muchacho que la suerte, la vida, el destino lo ha colocado en un plano en el que juega un rol fundamental. Y ese muchacho tiene más de 50 países que lo sostienen, lo apoyan. Y esto que acaba de ser Trump es un espaldarazo, un apoyo para una compleja, una aporética situación que es la que vivimos en Venezuela. Una gente que lo hizo muy mal, pero que tiene a los militares asociados en un gobierno que ha sido fundamentalmente medrar la cosa pública. Seamos honestos, ya lo dijo Rafael Ramírez, uno de los zares de este tiempo. 700 mil millones de dólares se distrajeron. Caramba, eso no se había visto en ningún país, en ningún continente y en ninguna época de la historia. Y los responsables quieren seguir gobernando. Por Dios, eso tiene que cesar. Hay personas y ciudadanos que sienten, y uno los percibe por las conversaciones que tenemos pues como periodistas y eso, que quisieran que las cosas fuesen de un día para otro. Que en Venezuela cualquier cosa puede pasar. ¿Cree usted, profesor, que aquí puede pasar cualquier cosa, que las cosas pueden cambiar así de un día para otro? Yo pienso que la procesión va por dentro. Voy a poner un par de ejemplos cercanos, Chile y Bolivia. Aquí en Venezuela tenemos 1000 razones para protestar, pero no estamos protestando. Uno que otro personaje alza la voz. Porque aquí también la gente ha protestado. Aquí se han hecho pero hay que protestar más. Reuniones impresionantes. Y hay que hacer, sí, pero no es una marcha, es todos los días. Es mostrar tu rostro ciudadano con carácter y además hacerlo con coraje. Y me temo que aquí vamos a una marcha y sentimos que hemos hecho demasiado. Es una autocrítica. Porque el miedo es libre también. Sí, pero, está claro. Pero con miedo, dicen por ahí, socarrones, que perro cobarde no hace perrito. Hay que salir al ruedo, hay que exhibir carácter. Pero los dos ejemplos que quería mencionarles rápidamente son los de Chile y Bolivia, países con buena situación económica. Sí, ambos. Nada que ver con los problemas. En el caso de Chile, tal vez el país más socialmente más desarrollado del continente. Con una inflación, para que usted tenga una idea, la inflación de Chile es la misma inflación, óigase bien, la de Chile en un año es del tamaño de la inflación de Venezuela cada mañana. Wow. Y sin embargo la gente... Y algo parecido en Bolivia, pero además el mejor nivel de empleo, una disminución significativa de los índices de pobreza, un buen nivel de educación, un buen nivel médico, en el cual, por cierto, los venezolanos reciben felicitaciones porque se han ido buena parte de nuestros muchachos a trabajar allá y lo hacen y ayudan y asisten y alientan y se han convertido en una revelación para los chilenos. Pues allí saltó la liebre. En Bolivia, donde estaba un señor, bueno, un señor modesto intelectualmente, pero con mucha raíz telúrica, racial, indígena, en un país que tiene pues mucha presencia pues indígena, pues bien, la gente se cansó de que ese señor abusara. Porque es cierto que habían cosas buenas, pero todos los días se burlaba de la gente y se burlaba de las instituciones y cambiaba a placer lo que no era en el sentimiento del ser humano ciudadano boliviano. ¿Qué hace falta en Venezuela entonces? Lo mismo va a pasar en Nicaragua y aquí pasará. En cualquier momento pues habrá la sincronía de los corazones, de las mentes, de los sentimientos y recordaremos que alguna vez hemos sido más valientes y saldremos y reclamaremos, o la gente que está fácticamente en el poder entenderá
que lo mejor que les conviene, incluso para ayudar al país, es dejar que otra corriente de mujeres y hombres, nuestras mujeres, qué maravilla, y cómo brillan en todas partes, pues, que ese conjunto, ese elenco humano maravilloso que somos los venezolanos, pues tomemos el control de nuestros asuntos y soberanamente decidamos nuestro destino. Hay que hacer una revolución, porque esto está lejos de ser una revolución. Esto es una manera de que nada cambie diciendo que lo cambiaron todo. El gato pardo, pues. ¿Percibe usted como profesor de la Universidad Central, una de las casas de estudio de mayor prestigio en nuestro país, que hay un despertar hacia nuevos horizontes en Venezuela de participar, o muchos de los jóvenes están simplemente planeando graduarse para irse y emigrar del país? Bueno, hay algo de eso. Creo que hay que reconocer tu certero diagnóstico. Hay alguna gente que le ha perdido la fe al país, pues. Hay otros que tienen que hacerlo porque lo que gana un médico no alcanza ni para su pasaje. Lo que gana un maestro en Venezuela no alcanza para 2 semanas de pasaje. Él tiene que comer, él tiene que alimentar a sus hijos, él tiene que atender lo que es propio, pues, de la vida de cualquier ser humano. En Venezuela la educación está caótica y la universidad no es una excepción, mucha gente yéndose, mucha gente desertando, porque no hay como un profesor universitario, profesor titular como yo, en el más alto escalafón que tiene la universidad, y da risa lo que ganamos. El docente peor pagado de América Latina y uno de los peores pagados del mundo. Y lo mismo en todas y cada una de las escalas y en todas y cada una de las dimensiones profesionales. Pues bien, no solo eso, sino además perseguido. Tienes una opinión y estás amenazado. Yo he visto situaciones en la universidad en que los muchachos salen y se presenta un colectivo y le pone un revólver a un muchacho, pero la procesión va por dentro. ¿Esa sería la conclusión el día de hoy para usted? Pues yo creo que el asunto se va a imponer porque la gente va a hacer lo que necesita para sobrevivir. No permitirá que la República termine de agonizar. Muchísimas gracias, profesor, por estas reflexiones tan interesantes y espero que venga prontamente de nuevo para conversar con nosotros. Con mi respeto y mi admiración, anfitriona. Muchísimas gracias a nuestro querido invitado Nelson Chiti Larroche por estas interesantes reflexiones. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos, deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.